en el BID 182-2020. Don Eduardo, antes de darle la palabra, quiero pedirle un favor gigante. Y a todos los intervinientes en realidad, pero como él está haciendo la clausura, por eso me dirijo a él. Ocurre que tengo una situación personal que me obliga a retirarme del tribunal no más allá de las 11:30. ¿Podríamos dejar hasta ahí su alegato por hoy día y continuar mañana? Magistrado, sí, de hecho yo preferiría de ser así, quizás hasta terminar un poco antes, magistrado, solamente avanzar con un poco de esto, de lo que tengo, para mañana, magistrado, asegurarme dentro de la jornada poder poner término a mi alegato, magistrado. Esto no va a pasar Ya, jamás para el lunes. Y yo preferiría hacerlo así, magistrado, para hacerlo más tranquilo, no hay, ya, y poder preparar algunas cosas más que ha sido cansador también todo este proceso. de acuerdo. Entonces, usted me avisa cuando esté terminando y hacemos el receso después hasta el día martes, porque el lunes, no, mañana es viernes. Estoy apurada con la semana. Quiero descanso. No, no podemos, no podemos. Haríamos el receso entonces hasta mañana. No, Sí. gracias. Bien, lo escuchamos. Bueno, seguiría, muchas gracias a todos, saludos a todos, magistrado. Ya tercera jornada. Eh, y bueno, ya estamos magistrados avanzados en nuestro Sí, alegato sí, de bien, apertura. disculpa. Los lineamientos generales importantes, magistrados, que son la parte medular de nuestra alegación, la hicimos el martes. Ayer, obviamente, complementamos, magistrado, con un análisis de la prueba y con alcance, magistrado, importante a lo que pasó en la prueba, ¿verdad? Dimos cuenta de lo que en nuestros juicios fueron ciertos hitos importantes. Y también, magistrado, hemos reiterado siempre la idea de la visión de esta historia, magistrado, para efectos de que sea amplia y no caer, ¿verdad?, en amplificar circunstancias bastante poco relevantes, magistrado, dándoles una importancia que nunca la tuvieron. Eh, Tal como también, magistrado, se ha referido, a juicio de la defensa, magistrado, y solamente para efectos de reiterar este planteamiento previo a lo que voy a hacer, es que el día de hoy, magistrado, quiero empezar con las declaraciones de mi imputado y con la oferta que se hizo en su momento en el alegato de apertura, con lo que ocurrió en sus declaraciones, magistrado, y precisamente por qué nosotros creemos que quizás si hay algo que debería ser poco discutible en este juicio, es que mi representado, magistrado, y también no menos que antidiputado, colaboraron sustancialmente en la investigación. La oferta que se fue sustancial, la investigación, la colaboración, magistrado, desde la investigación misma. Es por eso que estos funcionarios de caso, que como ya vimos de mala forma, vinieron a entregar acá la información, precaria, ¿verdad?, no estudiada y básica. Igualmente, si hubiéramos podido ir un poquito más allá, magistrado, lo habríamos encontrado con informes policiales que se basaban exclusivamente en las declaraciones de mi representado y los coimputados de esta causa. Eh, no tenían como fundamento diligencias policiales importantes, una que otra escucha por ahí, magistrado, pero lo medular era lo que referían los imputados. Y de así, magistrado, en esta causa se lograron emitir informes que consistían en informes relativos a malversación de fondos públicos, asociación ilícita, lavado de activos y las figuras, ¿verdad?, que sean acusadoras. Todas tenían la particular, y me quedó todos los informes que lo que componía los informes era la aclaración de los imputados. Y bueno, un año, 2 meses, magistrado, escuchándolos uno tras otro, ¿verdad? Eh, y es evidente que ellos entregaron información sustancial, magistrado, para poder entender la mecánica de esta causa. Si uno nuevamente va a analizar la prueba, ¿verdad?, que se vertió posterior, magistrado, al fin de esta diligencia realizada por nuestros acusados, es bastante, en ciertos aspectos, pobre la información, porque esta siempre fue llenada y satisfecha por lo que referían nuestros representados. Así fue, magistrado, como, por ejemplo, a grandes rasgos, dieron cuenta de los primeros depósitos. Hay algo que puedo encontrar, por ejemplo, en común en mis 5 representados, por dar, señor Pardo, el señor Cárcamo, señor Estrada, señor Valdés y el señor Paz, en que, tal como le referí el otro día, magistrado, hubo una intención totalmente deliberada de, al momento de exponerle a usted la historia, fuera lo más clara posible. Por eso usamos el tema del papelito, magistrado, porque la idea era aprovechar la historia cronológica, ¿verdad? Unos iban apareciendo desde el 2006,
por ejemplo, Diego aparecía en 2006, después Carlos Cárcamo, y después magistrado aparecía Eduardo Pardo, y después en la historia, ¿verdad? Francisco y Jaime. Cada uno de ellos, magistrado, al momento que se sentaron a declarar ante el tribunal, fueron bastante claros. Los cinco dieron cuenta, por ejemplo, de sus destinaciones. Bueno, cuatro, don el señor Pardo, carabinero no es, pero los cinco dieron cuenta de su historia previa, eh, y que, entiendo, magistrado, fue bastante ilustrativo para el tribunal. Dieron cuenta, por ejemplo, de sus destinaciones, en el caso de los que eran carabineros, el primer contacto que tuvieron con esta causa, los primeros depósitos. ¿Cómo olvidar, magistrado, cuando se les exhibió a cada uno de ellos toda la documentación que la Fiscalía encontró importante exhibírselas? Fueron semanas, magistrado, de declaraciones, y gran parte de la prueba que después tuvimos que escuchar, ¿verdad? Y que se acompañó, sobre todo la documental, ya había pasado por el sello de mi representado magistrado, donde la reconocieron, reconocieron su firma, y lo mejor aún, magistrado, que era algo que el documento jamás iba a poder hacer y que tampoco hizo el resto de la prueba, era darle consistencia, ¿verdad? Era darle historia, era darle todo lo que implicaba ese mero depósito y la historia que venía previa, magistrado, porque, reitero, esa historia previa, la Fiscalía de Magistrados y el Consejo jamás la tuvieron. Solamente tenían la mera expectativa de la aclaración de los imputados. ¿Qué hubiera pasado, de hecho, si hubieran declarado? Quién sabe. En muchos aspectos eh, importantes de esta causa no se tendría información, magistrado, porque, insisto, quienes la aportaron fueron mis representados y una no menor cantidad de coimputados de esta causa. Ahora, yendo ahora al detalle, magistrado, quiero partir el día de hoy, magistrado, con recordando las declaraciones que hicieron nuestros representados, magistrados, pero voy a hacer un ejercicio que quizás puede ser un poco más tedioso que lo que hemos visto los días anteriores, pero es importante, magistrado, para mí intentar que la información también pueda ser usada por el tribunal en un cierto orden, ¿verdad? Con causas tan complejas, tan grandes, parece complejas en cantidad, es muy fácil de sostenerse, en particular no es muy fácil. Entonces, tomando, magistrado, el auto de apertura, la acusación, ¿verdad? Y la fórmula que se presentó por la Fiscalía, la idea, magistrado, lo que voy yo, a partir de hoy día, voy a ir lentamente haciéndonos cargo de lo que se acusó, haciendo el paralelo con lo que se declaró, magistrado, y las conclusiones a las cuales vamos a arribar en su momento. Voy a partir, magistrado, el día de hoy. Voy a alterar un poco el orden de lo que tenía pensado, pero voy a partir por el señor Francisco Estrada. ¿Ya? Francisco, magistrado, cuando declaró, eh, aunque dice usted defensor, tuvo la particularidad, magistrado, de que fuera una declaración muy fluida, muy precisa, cronológica, donde entregó y le pudo aportar al tribunal una imagen general completa de la acusación. Dio cuenta de su participación, se le exhibieron, ¿verdad?, una no menor cantidad de documentos, los cuales reconoció, y también Francisco hizo precisiones, ¿verdad?, porque había partes de la historia que no compartía, según la forma como él se estaba siendo acusado, y esas precisiones se hicieron en su declaración, y también después, entiende esta parte, fueron corroboradas, de hecho, por prueba indistinta a él. Por ejemplo, cuando hablamos, magistrado, aguardemos que la asociación, esta tu apertura parte con imputaciones en particular, en el primer lugar, respecto a asociación ilícita. ¿Qué es lo que refiere el señor Francisco Entrada al momento de vincularlo? Dice que él fue un miembro de la organización criminal, ¿verdad? Y dio cuenta por ejemplo, que dentro de esta organización criminal, ¿verdad?, después, de respecto a la cual era miembro, eh, estaba encargado de reclutar funcionarios de carabineros en servicio activo, en retiro, CPR y civiles, para que facilitaran sus cuentas e instrumentos bancarios para la sustracción de fondos, coordinando la entrega en efectivo de tales montos y su distribución entre los demás miembros de la organización criminal, ¿verdad? Acá, ¿verdad?, vemos un ejemplo donde tenemos igualmente una imputación bastante amplia, ¿verdad?, porque da cuenta de
servicio, carabineros activos, retiro, CPR, civiles. Será un tema, bueno, de redacción, ¿verdad? Pero en concreto, respecto a Francisco se le imputaba incorporar, por ejemplo, al señor Felipe Ávila Pérez, al señor César Fernández Poblete, al señor Sergio Collado Cáceres y también al señor Víctor Escobar Rodríguez. ¿Qué pasó, magistrado, con la declaración de mi imputado respecto a este punto en concreto? Cuando declara el señor Estrada, magistrado, acá, reconoce de que claramente él invitó al señor Ávila, al señor Collado, al señor Escobar y al señor Fernández en las distintas formas de sustracción. Ahora, hay un tema ahí, magistrado, y que es relevante porque su misión no era captar testaferro. Ese título, magistrado, se le da, porque él no tenía ese encargo. Lo que él hacía, al igual que todos, era ante esta posibilidad, ¿verdad?, de cierto lugar sustraer dinero, buscar el mecanismo para hacerlo. De hecho, creo que en un momento se ocupó el concepto así como captador sistémico de testaferros, así como un psicópata de los testaferros, de que anda buscándolos desesperadamente, pero no. Evidentemente, magistrado, acá lo que hay, y voy a reiterarlo una vez más, esa es la clásica forma de hacerse dinero de parte del Estado buscando un mecanismo para sacarlo. Y eso, magistrado, la forma más clásica, conocida por todos, es la figura del testaferro, y efectivamente así fue. Ahora, quiero hacer una salvedad acá, que es algo que consta en los procesos paralelos que se llevan, es que, por ejemplo, cuando se declara el juicio por parte del señor Estrada la participación del señor Collado, esa declaración, magistrado, y este antecedente fue usado en una causa paralela precisamente para llevar a cabo un procedimiento abreviado donde se condenó, de hecho, al señor Collado. Entonces, uno puede ver, y si bien son causas separadas, ¿verdad? Y difícilmente uno puede, muchas veces, por la forma como se tramitan estas, hacer valer alegaciones en ambas, magistrado, a mí me consta por ejemplo, declaraciones como la que prestó el señor Francisco Estrada referente a la participación de alguno de estos testaferros, magistrados, sirvió para que en causas diversas fueran condenados, magistrados, a esas penas. ¿Dónde está la declaración de Francisco Estrada, magistrado, en cuanto reconoce la participación de estas 4 personas, magistrado? Está en la declaración, en el audio de esta causa, en la parte 4 de la declaración del señor Francisco Estrada, minuto 13 a minuto 16. Eso en cuanto, magistrado, a la imputación de la captación de testaferros, que reitero, no era su misión, era necesario para lograr los fines, que era su plata. Después eh, se habla dentro del funcionamiento de la modalidad, alteración de archivos planos, gastos en personal. Dicen que Francisco Estrada fue uno de los encargados de confeccionar y subir las nóminas de pago. Se declaró, magistrado, también al respecto. Y esto es así, se diría decir. Eh, Vimos y escuchamos cómo se confeccionaban los archivos planos TXT. Eh, Mi representado, magistrado, lo declaró, ¿verdad? Estaba en una oficina donde estaban, magistrados, otros coimputados de la causa, el señor Patricio Miranda, el señor Patricio Rojas, por ahí también andaba el señor Luis Vilche, magistrado, pero él confeccionó y autorización de archivos planos, magistrado, jamás hizo, y de hecho jamás aprobó una circunstancia que lo involucre al respecto. Ahora, quiero recordar, magistrado, que este tipo de circunstancias no alteran el fondo de lo que se declaró. Él siempre dijo que es un trabajo de dinero, estableció los mecanismos, pero lo que importa, magistrado, es dejar claro que a lo menos en este aspecto eso no ocurrió. ¿Qué fue lo que dijo Francisco Estrada al respecto? Él dijo que jamás confeccionó nóminas de pago. Y dice que en el 2014 sí subió nóminas para sucesión de mando, ya que sus funciones tocaba subir esos archivos al banco para su pago, pero que eso jamás implicó, magistrado, que los haya alterado o adulterado. Eso también, magistrado, estaba en la declaración de Francisco Estrada en el minuto 28 a 29 de la parte cuarto. Ahora, este punto de poner en duda, ¿verdad?, esta imputación en cuanto a la confección de estos archivos y alteración, perdón, de archivos planos. Por ejemplo, eh, se declara por el señor don Patricio Miranda, ¿verdad?, en estrado,
que él manifiesta que él junto a Patricio Miranda eran quienes confeccionaban dichos archivos planos. ¿Ok? Nos dicen que lo confeccionaron junto al señor Francisco Estrada. También, por ejemplo, el señor Patricio Rojas también reitera que en el proceso de confección de los archivos TXT, él lo hacía con el señor Miranda, magistrado, que entiendo que es un tema que no está en discusión, y nuevamente no se menciona al señor Estrada, magistrado, en esta operación de confección de archivos TXT. Que dice el señor Luis Vilche, magistrado, que bueno, dentro de su declaración, si bien está lleno de inconsistencias y falsedades, también refiere que a lo menos en este punto, en el proceso de confección de archivos planos, era este cálculo y este proceso era hecho por el señor Patricio Rojas y asesorado por el señor Lantaño. Eso se lo recuerdan que apareció varias veces, pero nuevamente acá en ninguna parte, magistrado, se les indica a él como alguien que participara concretamente en esta acción, ¿verdad? Que es la alteración de archivos planos TXT. También, magistrado, por ejemplo, se le imputa que dentro de la modalidad de desahucios, anticipo a rendir, Francisco Estrada fue uno de los ideólogos de esta referida modalidad. Fue encargado de revisar solicitudes de disponibilidad financiera desde el departamento tercero al departamento primero, que eran justificadas en un desfase de pago de dicho beneficio provocado por un falso aumento en la cantidad de personas que se había cogido a retiro. ¿Qué se declaró, magistrado, por parte de don Francisco Estrada? Se declaró que jamás fue ideólogo, magistrado, de dicha modalidad. Esta modalidad se genera en el año 2014 y esto se produce posterior a la llamada del señor Nair, el cual le pide, ¿verdad? Que no sé si se recuerda en la declaración que sube al sexto piso con un balance. De hecho, querían ver un tema, unas transferencias, y ahí, ¿verdad? Es cuando con el señor Robinson Carvajal explica, digamos, que se estaba gestando esta fórmula, ¿ya? ¿Qué refiere el señor también Estrada en cuanto a esta modalidad en sí? Que respecto a los documentos en concreto para que esta modalidad funcionara, estos documentos eran confeccionados por las personas que trabajaban, de hecho, en dicha unidad y estos documentos eran enviados a la oficina de parte, específicamente los documentos de disponibilidad financiera, que era para pedir dinero por la modalidad de crisis por rendir. Los documentos eran confeccionados por el señor Juan Pardo a solicitud del señor Naim. Eh, y ojo, y aquí, magistrados, algo relevante. Estas operaciones, ¿verdad? Tenían por finalidad el pago de desahucios reales. Otra cosa, ¿verdad? Que después, en esa operación, ¿verdad? De pagos reales y aprovechando los volúmenes, se empezó, ¿verdad? A realizar otro tipo de gestión que generó, ¿verdad? La posibilidad de sacar dineros por esta vía. ¿Qué corrobora esta versión, magistrado, que presenta mi representado en cuanto a esta imputación, ¿verdad? De ser ideólogo de esta referida modalidad? Por ejemplo, cuando declara el señor Nail, minuto 44 o 55 del primer audio y hasta el minuto 5 del segundo audio, todo magistrado de fecha 6 de junio del 2022, el señor Nail relató que en reuniones de coordinación de trabajo, ¿verdad? Y con la participación de los jefes del departamento primero, segundo y tercero, se abordó la demora en los pagos del concepto de abuso personal. Acuérdense, magistrado, que había un retardo importante. Creo que eran alrededor de 6 meses lo que en su momento se estaba discutiendo y que obviamente era grave, ¿verdad? Todos sabemos que el desahucio y la finalidad que tiene cuando la Carabinero se iba de retiro, ¿verdad? Eran dineros importantes para efectos de vivienda, etcétera. Entonces, la demora era grave y escuchamos nosotros la historia donde originalmente, magistrado, este mecanismo se genera o se acelera precisamente para dar cumplimiento a esa obligación. Eh, Claro, dice que ante esta situación, ¿verdad? Cuando se estaba apurando, magistrado, la realización de diligencias para estos trámites, dice se autoriza de manera interna adelantar dichos pagos utilizando recursos del departamento primero, con el compromiso de reponerlos posteriormente mediante descuentos aplicados a los funcionarios beneficiarios, ¿verdad? Es decir, se buscó este mecanismo y después este mecanismo fue la puerta de entrada, ¿verdad?, para hacer otro tipo de cosas, pero originalmente tenía por finalidad no defraudar, magistrado. La finalidad que tenía era acelerar el pago. eh, de estos montos de desahucio. Eh, que también ratifica, magistrado, esta versión. Cuando declara el señor Robinson Carvajal, en el audio 4 de la fecha 30 de mayo, minuto 22 a 32,
en una reunión de dirección de finanzas se refiere, de hecho, que tanto el señor Paz como el señor Carvajal consultan la posibilidad de volver a integrar. Acuérdense que hubo una conversación donde también participa incluso Bordo Pardo en cuanto a la posibilidad de poder obrar, ¿verdad?, con la, moviendo estos dineros, ¿verdad?, estos anticipos, y donde se ve la posibilidad de no volver íntegramente los anticipos por desahucio. Dice que posteriormente en una reunión en la que participa el señor Carvajal, perdón, el señor Valenzuela, el señor Carvajal, el señor Nail, se define la modalidad a seguir, tanto lo formal como lo contable, ¿verdad? Nuevamente ahí, magistrado, uno se da cuenta que dentro de esta historia, particularmente en cuanto al señor Francisco Estrada, no existe, magistrado, en la prueba de cargos algo que fundamente y ratifique esta imputación en cuanto a ser líder de esta modalidad o ideólogo de la misma. Creo que al respecto de esta en particular, por la prueba que todos escuchamos, uno puede darse cuenta que fue una consecuencia de una fórmula, ¿verdad?, que se buscó para acelerar el cumplimiento del pago de los desahucios que estaban con atraso. ¿Qué pasó, magistrado, también con la imputación que en su momento se hizo dentro de la modalidad de desahucio o falsificación? Se refería a que el señor Estrada, o se le imputaba, que autorizaba las contabilizaciones de los traspasos contables para el pago de desahucios a civil, junto con la coimputada doña Pamela Castillo. También se le imputa que en el año 2013, al ser jefe de la sección de remuneraciones, confeccionó y firmó además cartas de notificación de pagos civiles por cada desahucio, junto con, nuevamente, la imputada Pamela Castillo. ¿Qué fue lo que refirió, magistrado, el señor Estrada al momento de prestar declaración al respecto? Refirió que esta modalidad se desarrollaba al momento, de hecho, de que, no sé si se recuerdan, de otro funcionario, el señor Rubilar, se va de vacaciones, ¿verdad? Y el señor Bracamonte asume como jefe del departamento, como jefe subrogante. Es ahí donde el señor Bracamonte le manifiesta al señor Palmilla con el fin de poder enviar resoluciones falsas a pago, y ahí es cuando se lo comentan al señor Estrada, ya que en ese momento el señor Estrada estaba supliendo a la capitán Neubauer, que estaba con licencia, y debía pasar por dicho pago eh, administrativamente magistrado por él, por el señor Bracamonte, y ahí es cuando el señor Bracamonte, ¿verdad?, lo llama a su oficina y le entrega dinero. Ahí, magistrado, hay un momento importante porque le empieza a dar orgánica, ¿verdad?, a cómo funcionaba esta modalidad, y ahí, de hecho, da cuenta de que recibe 5 millones de pesos, ahí es cuando él vuelve a ver el pago y ese tipo de situaciones. Acá, magistrado, yo sé, y eso va a pasar más de alguna vez, eso sería, que en este tipo de historias uno empieza a encontrar distintas versiones, ¿verdad?, de lo mismo, pero en el fondo, magistrado, este tipo de pequeñas contradicciones no alteran el fondo del asunto. Acá, igualmente, magistrado, en su momento, estamos hablando exclusivamente de la génesis de la misma. Después, el señor Estrada, ¿verdad?, da cuenta de su permanencia y de su participación pormenorizada. Ahora, en esta figura en particular, había que hacer esta salvedad, que es la que hizo Francisco en cuanto a la participación del señor Bracamonte, a la participación también del señor Rubilar. Y bueno, ¿qué corroboraba esta historia que planteaba mi representado? Dice que, ¿qué lo corrobora? Particularmente la declaración del señor Ela Paimilla, en su parte 16, de hecho, minuto 42 a 45, y de ahí es donde él comenta que Rubilar era el jefe del departamento, que el señor Bracamonte lo subrogaba, y que Bracamonte que lo llama para que pasara resoluciones falsas y que los dineros se los entregó al señor Bracamonte. Eh, Ahí es donde el señor Abaimía, no sé si se recuerdan, pide perdón, ya que se había confundido, ya que era el señor Bracamonte que le había pedido las resoluciones. Magistrado, todo este tipo de historias, reitero, no buscan por parte del señor Francisco Estrada librarse de responsabilidad. Es parte de la historia, que es importante el juicio no se nos quede, para poder ir delimitando responsabilidades. Ahora, igualmente, Francisco, cuando estamos viendo, magistrado, esta modalidad, que se empiezan a confundir, magistrados son medias pastosas, daba cuenta o dio una explicación en cuanto a las contabilizaciones. ¿Y qué dijo, magistrado, en cuanto a las contabilizaciones? Dice que en esta modalidad particular participó en el año 2013 y no antes, y solo supo de un movimiento
que comprendía 3 resoluciones y finalmente, al final su cuenta que eran 2, que correspondían a un total de 3 resoluciones falsificadas, ¿verdad? Que venían del Departamento de Pensiones ya confeccionadas. Y si bien la firmó, los traspasos contables fueron siempre confeccionados, magistrado, por el señor Juan Pardo para el pago de los desahucios. Recordemos, magistrado, el señor Juan Pardo, claramente el emperador, magistrado, de esta modalidad, que, como bien sabemos, magistrado, no estuvo nunca presente en juicio, magistrado, de las tantas situaciones que uno no entiende, dada su relevancia y su participación, ¿verdad?, en modalidades como la que vimos. ¿Qué más refiere respecto a esta modalidad? Dice que si el Estado no tenía injerencia, ya que el traspaso de dinero se había efectuado con 10 o 11 días antes. Acuérdense que ahí Dios Francisco refiere, ¿verdad?, que cuando él se da cuenta que las operaciones administrativas tenían desfases, ¿verdad? Porque se contabilizaban en una fecha y se pagaban en otra. Eh, y por eso refiere que es importante tener claro que no tenía injerencia, ya que el traspaso de dinero se había efectuado 10 o 11 días de anticipación. Por lo tanto, la contabilización era solo la refrendación de lo ya ejecutado. Y como también él lo reconoció, que si bien no está su nombre, sí está su firma. Por el poder de subrogación, ¿verdad?, que tenían en sus documentos, y por eso, magistrado, si bien Francisco no conocía este pago, sí participa en la firma de esta operación, magistrado, porque era parte de sus obligaciones. Va a ser algo bastante regular, magistrado, que nos vamos a encontrar con operaciones donde nuestros representados y los míos en particular autorizan operaciones sin darse cuenta que estas contenían operaciones irregulares, magistrado, por razones de volumen. Acuérdense que eso no solamente lo dicen mis representados, sino también lo refrendan muchas otras pruebas de esta causa. ¿Qué corrobora, por ejemplo, lo anteriormente dicho? Señor Palmilla, magistrado, ratifica de que quien realizaba las contabilizaciones de esta cuenta de desahucio era el señor Juan Pardo. Ahora, ¿qué pasa respecto a las cartas, magistrado? Respecto a las cartas de notificación de pago, es una carta, magistrado, de aviso. Es una cortesía, por decirlo así. Es una carta, magistrado, que no tiene validez, donde se le avisa a la persona que con fecha tanto y en fecha tanto se procedió al pago del desahucio. Eh, Ahora, si bien, magistrado, su documento uno puede discutir cuál era su finalidad, no sé si se recuerdan que todas esas cartitas, magistrado, que también las vimos acá, abajo tenían unas letritas, ¿verdad?, que daban cuenta de la persona que la había confeccionado. Y todas decían JP. ¿Y por qué decían JP, magistrado? Porque eran confeccionadas por el señor Juan Pardo. Y eventualmente, en ciertos casos, sí, eran firmadas con el señor Estrada, tal como él mismo lo reconoció en estrado, magistrado, cuando se le exhibieron dichas cartas. También, magistrado, obviamente, en cuanto a esta parte de la historia, también la propia declaración de Francisco da cuenta de que estas cartas eran confeccionadas por el señor Juan Pardo, y que la naturaleza de estos documentos, magistrados, que eran avisos de pago, y no tenía ninguna otra implicancia jurídica más relevante. Eso, magistrado, por ejemplo, entre lo que se aportó referente a esta modalidad. También, magistrado, dentro de la historia del auto de apertura, avanzando en eh, se hablaba de que el señor Francisco Estrada, magistrado, participó activamente en actos que tenían por finalidad, magistrado, asegurar la permanencia de esta organización criminal, ¿verdad? Es decir, y hemos visto, magistrado, durante la historia de esta causa una serie de sucesos, ¿verdad?, donde se ha imputado a coimputados y la realización de gestiones, ¿verdad?, para lograr la permanencia de esta agrupación. Vimos, magistrado, particularmente que se imputaban, y lo vimos ayer, los famosos sumarios 2010, 2011, y quizás la siguiente parte de maniobras para lograr estos fines es lo que vemos al final de la causa, ¿verdad? Cuando se devela el tema del señor Ávila con el ROS y empiezan las primeras comunicaciones entre coimputados, ¿verdad? Se ha realzado y se le ha adelantado esta conducta que tuvieron nuestros representantes
intentar evitar que esto se supiera, que es por lo demás, magistrado, una conducta bastante natural. Es decir, uno jamás va a justificar esto, pero si yo estoy realizando un acto ilícito y puedo ser detectado, el que realice gestiones para evitar que eso ocurra, eh, me parece algo bastante natural. Ahora, lo increíble, magistrado, y por eso es importante el juicio de defensa, más allá de las discusiones que nosotros vamos a hacer al respecto, es tomar estas gestiones en su justa medida. Es decir, esta superorganización, ¿verdad? Esta maquinita perfectamente aceitada, es evidente que no tenía ni un plan para este tipo de circunstancias. Y porque no tenía ni un plan, magistrado, porque uno ve que cada uno por ahí andaba haciendo lo que se le ocurría, ¿verdad? Se llamaban recién para hacer maniobras mínimas de coordinación, se respondía lo eternamente, ¿verdad? Que esto eran errores contables, errores de pago, y lo que se tiene en un momento es la evolución de la plata, es decir, precario, básico, magistrado no preparado, que claro, uno le pediría como mínimo, ¿verdad? A una agrupación delictual de la entidad como se ha acusado, que tuviera magistrado algún plan para este tipo de situaciones, y quedó de manifiesto que no. De hecho, ahí uno nuevamente recuerda los elementos de la coautoría, porque hablábamos, ¿verdad?, ayer que la coautoría requiere una mínima organización, una mínima coordinación. Y uno se da cuenta que ni en este aspecto estaban coordinados, ¿verdad? Y que lo que ocurre, ¿verdad?, es que cada uno empieza por su parte a hacer quizás hasta lo que naturalmente nacía. ¿Y qué nacía? Oye, esto fue un exceso de pago, ¿verdad? Para justificar estos dineros a estas tres personas, ¿verdad?, que originalmente fueron inicio de esta causa, y después magistrado con la política de devolución de las platas. No digamos, magistrado, que son planes muy serios, ¿verdad? Muy elaborados, así como nunca lo fueron ni las modalidades, magistrado, ni nada que uno vea en esta causa. Ahora, dentro de esta actividad de permanencia, el auto de apertura decía que el señor Nail, ¿verdad?, entregó sumas millonarias para aparentar simulaciones de reintegro ante estos supuestos errores de pago realizados por el señor Ávila, ¿verdad? Eh, el señor Estrada es quien viaja a Santiago a redactar el correo que se envió a un banco del Estado. Ahí acuérdense que aparece Nail, ¿verdad?, la coimputada Pamela Castillo, eh, donde en el fondo, magistrado, donde en el fondo se le comunica que eran errores de pago. Es increíble cuando uno redacta estas cosas, magistrado, como que cómo se le sube la entidad a esta acción, ¿verdad? Eh, magistrado, mandó un correo. Eso es, un correo al banco diciendo que fue un error de pago. Eh, Reitero, magistrado, esto no tiene, esto es lo clásico que venimos escuchando en toda la historia de esta causa, porque parece que era lo clásico a nivel institucional, ¿verdad? Es decir, es un error de pago, es un error de pago. Juntemos la plata, devolvamos. Ahí nuevamente aparece la figura de las restituciones, ¿verdad? Insisto, ningún plan para abordar una situación como esta. Lo más probable, de hecho, si hubiera existido un plan de verdad para abordar situaciones como esta, quizás nunca sabríamos de esta causa. Pero bueno, eh, es la acusación ante la carencia considerable, magistrado, de circunstancias, de acciones de encubrimiento, se realza esto de que el señor Estrada viaja a Santiago y manda un correo electrónico. Correo electrónico donde dice que fue errores de pago, ¿verdad? Después, ¿qué se refirió respecto a esto? Eh, Dice que eh, los reintegros son del año 2016. Y claro, Francisco declaró que integró dinero, ¿verdad? Todo el dinero que tenía en su poder. Y de hecho, ahí están los famosos vouchers, magistrado, y lo que le refirió en cuanto a que cuando se enteró de esto, magistrado intentó devolver la mayor cantidad de plata posible. Hemos tenido problemas con los vouchers para acreditar a los magistrados, pero esa fue su reacción. Ahora, fíjense, magistrado, eh, estas conductas, mandar este correo y eventualmente participar en la devolución de dinero, cómo se levanta o se realza como una gran labor de encubrimiento, ¿verdad? Como si esto tuviera alguna preparación previa o algún tipo de real posible efectividad en el tiempo. Antes parece que había sido suficiente, ahora ya no lo fue. Eh,
cuando entramos en la etapa, magistrado, según el auto de apertura de malversación de fondos públicos, ahí sin entrar, magistrado, a reiterar. Acá lo relevante, magistrado, a juicio de la defensa, es que Francisco da cuenta pormenorizada, magistrado, de la participación que tuvo en cada una de estas modalidades. Es decir, él dio cuenta, magistrado, y fíjese que tiene una parte importante de la historia, Francisco, porque esta historia parte con él. Cuando se descubre a señor Ávila, la persona con la cual tenía contacto señor Ávila era con el señor Estrada, y ahí están las famosas llamadas telefónicas, donde ocupan el concepto camisetas, ¿verdad? Como una suerte de jerga. A mí me quedó más que claro que las únicas dos personas que hasta ese momento usaban el concepto jerga camiseta eran ellos dos. Eran conocidos y encima fanáticos del deporte. Se intentó, ¿verdad?, decir que esa era una suerte de jerga común, de que todos en esta organización hablaban de esa forma. Eso no es así. Y de hecho no solamente no está aprobado, sino que no hay ningún tipo de antecedente que dé cuenta que existiera entre ellos, magistrados, el uso de este tipo de comunicación. Lo que pasó a en concreto es que los dos, como ya tenían, ¿verdad?, este negocio, por decirlo de alguna forma, se comunicaban de este mecanismo, ¿verdad?, para hablar de dinero. Entiendo particularmente cada polera era 1.000.000 de pesos. Pero reitero, magistrado, no escapa de dicho alcance para efectos de entender, magistrado, que, reitero, es bastante precario, bastante artesanal, bastante simple. Y bueno, respecto de esto, magistrado, en prueba tuvimos una sola declaración de un imputado. ¿Me da 5 minutos, magistrado? Señoría, perdón que interrumpa. Yo sé que vamos a seguir los ritmos de la intervención de don Eduardo, pero quería pedirle una consideración. Acabo de acordarme que a las 11 tengo una audiencia telemática y quisiera pedir, si pudiera 5 minutos antes, parar para retirarme un segundo en la medida en que coincida con los tiempos de don Eduardo. Don Eduardo, ¿es posible aquello? En atención también a la situación que yo planteé personal mía. Sí, déjeme verlo, magistrado, porque sí, quizá tampoco quería tanto. Deme, magistrado, un tiempo para pensar, pero en eso quizás sigo mañana, hermano. Dame un segundo, magistrado. Sí, no hay problema, don Eduardo. Perdón, señoría, gracias. No hay inconveniente. Sí. Sí. No sé, no sé. De hecho, quiero terminar mañana sí o sí, magistrado. No quiero estar el fin de semana, bueno. Con la preocupación. No, mañana a morir, magistrado. No, en todo caso, había pedido usted hasta el martes. Sí, porque no quiero. No quiere el final. De acuerdo. puede más después de la vista. Tengo un compromiso conmigo mismo. Dame, magistrado, un segundito, por favor. Sí. Señoría, aprovechando que está don Eduardo revisando algo. Con Ignacio, ¿verdad? Sí. Señoría, quisiera saber, había consideración de que han existido una serie de días que no había audiencia y se ha suspendido, se ha prorrogado. ¿Qué nivel de alteración usted avisora que tiene la programación que hicimos originalmente, la audiencia de coordinación? Sí, y usted estaría comenzando, 18 de diciembre. Su alegato el 18 de diciembre. Eso era originalmente. Entonces, ¿eso ha sufrido alguna alteración? No. En virtud de la No, lo que ocurre, don Ignacio, que de acuerdo a la programación que tenemos ahora y que se está cumpliendo,
es usted el 18 de diciembre, porque don Perfecto. Jaime, si bien se va a correr una audiencia, no, don Jaime, ahí está don Jaime, usted se va a correr por el asunto que conversamos el otro día de los Sí, exámenes de María magistrado. Elisa, entonces usted partiría el 12, ¿le tomaría hasta el 18? Yo creo que sí, magistrado. Ya. Entonces, don Ignacio, usted estaría Pero ocupando la audiencia del día 19. Bien, ¿No hay problema con aquello? no hay problema. Justamente para eso quería hacer el ajuste. Ya. Don Jaime, ¿algo más usted? Y lo escucho al tiro, don Osvaldo. no, magistrado, que sacando los cálculos, yo creo que voy a estar los 5 días, lo más Ya, probable. perfecto. Entonces, don Ignacio estaría el día 19, que no hay ningún inconveniente en que pueda hacerse alegato de acuerdo a la programación que tenemos acordada. Bien, muchas ¿Don gracias, magistrado. Osvaldo? Sí, no, lo que yo voy a proponer, magistrado, porque entiendo que el abogado que intervino ahora recién primero, Don Ignacio Méndez. claro, don Ignacio parte originalmente del día 18, ¿cierto? No, lo que Así ocurre es. es que él va a tomar una sola audiencia y Claro. como vamos a hacer receso el día jueves 11 por los exámenes Sí. de la magistrada Tapia, entonces don Jaime en vez de partir el 11 parte el De 12 acuerdo, eso lo sé, pero y se corre hasta el 18 él. originalmente su alegato era el día 17 o 18. 18. 18. O sea, en ese sentido no se corre, digamos. No, pues don Ignacio va a estar el Se día corre un día. 19. Entonces, en ese sentido, yo lo que le quería proponer, magistrado, como ha sido la tónica de todas las intervenciones de la defensa hasta ahora, siempre han terminado antes del plazo que han, digamos, solicitado originalmente. En el caso de don Jaime está, digamos, la incógnita, si efectivamente va a terminar antes o no. Lo que yo propondría es que dejemos el calendario como está y, digamos, para minimizar de repente tanto receso. Y ahora, si don Jaime obviamente ve que no va a alcanzar, bueno, no hay ningún inconveniente, obviamente se prorroga y el abogado parte el día siguiente. Pero tratemos de dejar como está. El calendario es lo que yo propongo, digamos, para efecto que ya está programado cierta dinámica, digamos. Ahora, porque ha sido como la tónica que se ha dado hasta ahora, digamos, en forma constante, digamos, sin Sí. variar. Don Osvaldo, lo que ocurre, y por eso le preguntaba a don Ignacio Méndez, porque el 19, en razón de que don Yerko viene después, pidió tener 2 audiencias continuas en su alegato de clausura respecto de don Flavio Echeverría. Entonces, él partiría lunes y martes, y por tanto, el viernes 19 estábamos sin audiencia. Entonces, en virtud de que don Jaime anuncia que estaría tomando todas las audiencias que a él le corresponden y corriéndonos un día, calza perfectamente para no hacer receso con el día viernes para que lo haga don Ignacio Méndez. No se corre nada. No hay ninguna alteración en ese sentido y al contrario, Sí. adelantaríamos como el receso del día viernes para el día jueves, o sea, es como lo mismo. ¿Bien? Ya, gracias. Bien. Magistrado, sí, dejamos seguir un poquito más hasta mañana, sí. Ya. Voy a avanzar un poco. Sí, sí. También, magistrado, dentro de la misma acusación, se hablaba, magistrado, que, por ejemplo, la modalidad de valor en tránsito, don Francisco, habría participado, ¿verdad?, en esta modalidad sustrayendo dinero. ¿Qué es lo que se virtió por parte de mi representado magistrado al momento de declarar? Y sobre todo, ¿verdad?, porque Francisco era apoderado de la cuenta corriente, valoría en tránsito. ¿Y qué se lo refirió por parte de él? Que solo fue firma giradora desde el año 2012, que firmó los facsímiles de todas las cuentas del Departamento Tercero, pero antes de ese año, de hecho 2012, no se malversaron dinero en dicha cuenta. Estos dineros malversados, magistrados, ocurren para efectos de que se tome mucha nota al respecto y tener hoja al respecto por la imputación que se ha hecho, ¿verdad?, de Francisco en cuanto a esta cuenta en particular, es que los dineros malversados de esa cuenta, magistrados, fueron entre el año 2008 y 2011, y él parte como firma giradora en 2012. Por lo tanto, magistrado, injerencia alguna hay de mi representado en dicha causa y menos una fórmula de participar o recibir dinero bajo dicha modalidad. Y también, magistrado, para efectos de aclarar y dar cuenta de esto, reiterando que la declaración de los coimputados es relevante y en esa declaración, magistrado, no hay ninguno que nombre a Francisco como parte de esta modalidad, ni en juicio, ni en la fiscalía, ni en operaciones anteriores, ni en operaciones posteriores. Solamente lo que hay ahí, magistrado, es una firma giradora y reitero,
este tipo de situaciones, si bien se catalogaban como una suerte que eran imposibles que ocurrieran, ocurrieron muchas veces, particularmente por el volumen y porque hay que entender que estábamos hablando de una unidad que tiene alcance nacional, ¿verdad? Eh, Ya, hay también dentro de la historia de esta causa, magistrado, y que se desprende también de la acusación, hay la génesis, magistrado, de la participación de Francisco, solamente fue antes de recordarlo, en esta causa, parte, ¿verdad?, a partir del año 3. Y el primer contacto, ¿verdad?, que tiene con la causa, ¿verdad?, se da en la oficina por el hecho de participar, ¿verdad?, o estar en una unidad donde estaban a cargo de la confección de estos famosos archivos TXT. Quiero, magistrado, que desde el momento que se le dé valor, ¿verdad?, a las declaraciones y se valore, ¿verdad?, su integridad, la contraposición de historias que hubo entre lo que planteó el señor Francisco Estrada y lo que planteó en su momento el señor Luis Vilche. El señor Luis Vilche, magistrado, lo vinculaba directamente con el contacto de personas, magistrado, a fin de poder sustraer dinero. De hecho, cometí un error, magistrado, borré el apellido del caballero, pero al tiro se lo voy a decir. Y fíjese que era impresionante, magistrado, cuando estábamos escuchando a dichos testigos, eh, porque el señor Vilche decía que el señor Estrada se había juntado con esta persona, que le había ido a su oficina a proponer el negocio y de que ahí se habían empezado a sustraer dinero, magistrado, para esta causa. Y llega este testigo, que reitero, magistrado, discúlpeme el error, se lo voy a decir al tiro, solamente se indicaba al señor Luis Vilche como quien lo había contactado, quien le habría hecho la propuesta de negocio y con que finalmente al final se habían realizado labores de sustracción de dinero. Y era el señor Luis Vilches, precisamente el que daba todo este contexto del señor Estrada, perdón, aquí está, era el señor León Cisterna, si te acuerdas, un testigo, León Cisterna, que solamente se le imputaba, de hecho, mi representado, señor Estrada, su incorporación en esta causa, declara al señor León Cisterna en juicio, magistrado, y no sé si recuerdan bien, pero yo en un momento le pregunto, ya para rematar, digamos, ese contra, si conocía al señor Estrada, y dijo ni siquiera conocer. Su Luis Vilche nos dio una historia acá del señor Estrada, de que iba a la oficina del señor Leo Cisterna, de que, y de hecho incluso hablaba de conversaciones que he tenido con el señor Leo Cisterna referente a Estrada y la forma de sustraer dinero. Bueno, eh, eso quedó a juicio de esta defensa suficientemente salvado cuando el señor Leo Cisterna desmiente absolutamente al señor Luis Vilche, magistrado, y nuevamente le da un alcance de corroboración importante a lo que presenta Francisco en esta historia de esta causa. Es decir, de las modalidades respecto a las cuales Francisco ha sido acusado, él dio cuenta pormenorizadamente de cada una de ellas, magistrado, en las cuales intervino, dio cuenta, magistrado, de los dineros que recibió. De hecho, es por eso que cuando estuvo la perito, magistrado, acá en la audiencia respectiva y se le exhiben a Francisco los depósitos o la historia, ¿verdad?, de trazabilidad de esos dineros, él los reconoce al 100%, magistrado, y bueno, también en su momento dio un poco de cuáles eran las razones por las cuales se había involucrado en esta historia. Recordemos, magistrado, que en esta época había fallecido la hija, magistrado, recién nacida de Francisco, y había una serie de sucesos y problemas económicos que lamentablemente lo hicieron caer en estas operaciones. Fue particularmente la prueba pericial de doña Claudia González, la cual da cuenta de esta recepción de dinero por parte del señor Estrada en la cuenta del Banco del Estado, y esto, magistrado, fue reconocido expresamente y muy representado, magistrado, al momento que se le exhibieron acá dicha documentación. Ahora, avanzando, magistrado, un poco más, en cuanto a la figura de lavado de activos, quiero referir lo siguiente. Dentro de la figura del lavado de activos, magistrado, se pone como primera aproximación, ¿verdad?, a esto,
la captación de testaferros, como si esa fuera su, reitero, su misión. Sí, es verdad, magistrado, Francisco Estrada, a través de su intermediación, ¿verdad? Interviene en el señor Ávila apoyado por Escobar y Fernández. Pero acá lo que se hizo, magistrado, fue una invitación, ¿ok? Porque al final lo que se hacía, magistrado, era decir a un sujeto y ser parte de esta historia. Y siendo tú parte de esta historia, lo que tú logras es quedarte con dineros. No es que su finalidad sea tener testaferros. Sí, magistrado, tiene una gracia el tema de los testaferros, que obviamente, mientras más testaferros yo puedo encontrar, lo más probable es que más dinero puedo sustraer. Ahora, recordemos igualmente que acá no existía en esta modalidad, ni particularmente en esta participación, una suerte de apropiación de testaferros. Ese testaferro servía para retirar dinero, ¿verdad? Y repartirlos con las personas que en concreto, en esa fórmula y en esa ocasión, se habían coordinado para efectos de la sustracción de dinero. Eso, magistrado, en primer lugar, cuando se habla, ¿verdad?, de lado activo, se refiere, ¿verdad?, esta como primera acción. Después también la Constitución dice que estos dineros, luego de ingresados a su patrimonio, sea de forma directa o indirecta, fueron estratificados e integrados al sistema económico formal mediante una serie de operaciones de inversión realizadas por el señor Francisco Estrada. Adquisición, de hecho, habla de bienes raíces y bienes muebles. ¿Qué se refirió, de hecho, por parte de nuestro representado a grandes rasgos por esta imputación, esta acusación que se hace? Refirió que los dineros que se le imputan, ¿verdad?, no ingresaron a su patrimonio ni de manera directa ni indirecta. Dice que originalmente estos dineros, cuando se logra la primera acción de sustracción, fueron entregados, de hecho, a las personas que correspondían para efectos de ser repartidos en los montos que ya se dijeron en su momento. Por ende, a Francisco lo que le tocaba era una parte de ellos, ¿ok? Un ejemplo, el año 2013, el dinero se dividía en 6 partes. Una parte a Testaferro y 5 para los otros que intervenían. Y eso se le entregaban una parte al señor Miranda, otra parte al señor Rojas, otra parte al señor Vilchi, otra parte al señor Bracamonte, y el resto magistrado se quedaba él. Es decir, cuando se hacen estas imputaciones, magistrados, y se meten todos estos dineros y dicen que como mecanismos de recepción indirecta, se comete un error importante, magistrado, porque se olvida de la historia de la causa. Y la historia de la causa era esto: los testaferros se buscaban para poder retirar dinero y hacer las subdivisiones, magistrado, en la forma como se ha expresado. Eso primero como gran error en cuanto a los dineros, magistrados, y su forma de repartición. Ahora, cuando llego al punto de determinar que con esos dineros, para efectos del lavado, los incorporo en el sistema económico formal, vamos uno por uno. Por ejemplo, en primer lugar, magistrado, está 2014, la compra de un bien raíz, como una calle El Atajo, Chillán. ¿Qué se dijo, magistrado, respecto de esto? Con respecto a esta adquisición, Francisco declara que este bien fue adquirido por la suma de 107 millones de pesos, de los cuales 41 millones de pesos fueron pagados al contado y la diferencia de 76 millones con un crédito hipotecario por el Banco BCI. Al día de hoy, ese crédito se encuentra con, perdón, actualmente ese crédito hecho, se encuentra judicializado, de hecho, por no pago. Es decir, magistrado, acá, por ejemplo, tenemos dentro de las fechas, ¿verdad?, como por efectos de haber recibido dinero y meterlo en el sistema económico formal, no tenemos, magistrado, como no hubo un prepago, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí lo relevante, magistrado, es que tener presente de que jamás fue pagado, como se manifiesta en la acusación, y lo que sí, aquí hay un elemento importante que refiere Francisco, magistrado, y que desglosa un poco la forma como se paga este bien, magistrado, y que ya que implica el evento de que ellos fueran condenados por esta figura penal, magistrado, de colaboración, porque da cuenta de que 15 millones de pesos fueron producto de ahorros, no sé si se lo recuerdan, y el remanente, magistrado,
producto de, el fraude. De hecho, esto está expresamente declarado, magistrado, por don Francisco, y también esto está corroborado por la perito doña Claudia González, magistrado, cuando habla de este desembolso de 41 millones de pesos para la compra del bien raíz, que fue también corroborado por mi representado, magistrado, dando cuenta de cómo se habían compuesto estos dineros para efectos de hacerse de dicha propiedad. Eso no altera en ningún caso lo que nosotros hemos planteado originalmente en cuanto a que son actos de consumo del delito base. Acá, magistrado, también, como lo vamos a ver ahora el día de mañana, hay temas de trazabilidad, magistrado, y temas de elementos del tipo penal del delito de lavado activo que nosotros ponemos en duda para efectos de entender que respecto en casos concretos como este, lo que no hay es lavado, magistrado, sino que lo hay es exclusivamente la consumación del delito base y el uso de los dineros por los cuales en algún momento sustraje para gastar. También, magistrado, se habla como que un gran acto de lavado que durante el año 2014 se vendió un bien raíz ubicado en calle Conde, comuna de Chillán, en 6 millones de pesos. Acá, magistrado, se expuso por don Francisco que acá jamás existió una venta, ya que lo que acá ocurrió fue una cesión de derechos. Fallece el padre de Francisco y es su madre quien pasa a ser dueña del 50% de ese bien raíz. Y los 4 hermanos, que cada uno tenía un 12,5%, le ceden notarialmente el dominio total, de hecho, de esa propiedad. Se establecen montos, ¿verdad? Se evalúa esto. Pero en concreto, nunca hubo traspaso de dinero, magistrado, sino que solamente se reguló o se ordenó a nivel familiar, ¿verdad? Esta herencia, magistrado, para que su madre se quedara con la totalidad de la misma. Eso, magistrado, está declarado por mi representado y entendemos que no existe ningún tipo de prueba en contrario que virtúe dicha aseveración, lo que lo transforma en plausible. Con fecha también 6 de junio del año 2007, estamos aquí hablando, magistrado, de incluso ya operaciones que están en la acusación, que están 6 años antes de que siquiera aparezca Francisco Estrada, magistrado, en la historia de esta causa. Se habla de la compra de un auto Honda Civic, la suma de 6 millones de pesos, ¿verdad? Y posteriormente este auto fue vendido el 2017 en 3 millones de pesos. ¿Qué se refirió respecto a esto? Más allá, magistrado, que ya uno hace comentario en cuanto a la fecha de adquisición, magistrado, que nada tiene que ver con los hechos materia de la acusación que se están imputando a mi representado. ¿Qué refirió él? Que en este caso este vehículo fue comprado con un crédito de consumo otorgado por el Banco Estado, el cual fue abonado al momento de aperturar dicha cuenta corriente, y es el primer abono en dicha cuenta. El vehículo fue comprado a la automotora Valenzuela Arce en Bilbao con Manuel Montt, y se giró un cheque de la cuenta con cargo al crédito consumo, siendo este segundo movimiento de la cuenta, donde el crédito fue descontado mensualmente al recibir mi sueldo y jamás fue prepagado. Magistrado, acá, insisto, ya por la fecha, poco y nada tiene que ver, magistrado, con los hechos materiales de esta acusación. También, magistrado, se habla de que con fecha 3 de marzo del 2013 compró un auto Station Wagon usado, marca Ford. Acá la fecha dice que es 2013, todo esto es por 12 millones de pesos. Acá la salvedad que hizo Francisco cuando declaró que este vehículo fue comprado en septiembre del 2014 y no en marzo a un particular con un crédito carabinero y mutualidad de carabineros, y todavía le faltaban 3 o 4 millones por pagar, magistrados, los que sí reconocen que habrían sido aportados con dinero de el fraude, por llamarlo de alguna forma. También, magistrado, se habla de una no menor cantidad de créditos y destinación de fondos al pago y prepago de créditos, según la Fiscalía, magistrado, para ocultar el origen ilícito de los bienes. Dice que el señor Francisco Estrada obtuvo entre los años 2005 a 2013 14 préstamos institucionales de carabineros que ascienden a 40 millones de pesos. Alrededor de 6 dichos créditos fueron prepagados en fecha muy cercana a su obtención, por lo que presumiblemente habrían empleado dinero proveniente del ilícito por haber sostenido tal comportamiento financiero que no se ajustaba a su ingreso formal. Desde ya, magistrado, acá llama la atención, ¿verdad? Fíjense que 2005-2013 es el periodo previo que participa el señor Francisco Estrada en esta acción. Y cuando él declaró acá en juicio, magistrado, y empezamos a mostrar las boletas, los documentos, etcétera, lo que hacía el señor Francisco Estrada, y que entiendo que hacía muchos con los préstamos de carabineros, eran que yo pedía 1 millón de pesos y cuando después renovaba
otro crédito por 2 millones de pesos, pero yo prepagaba un poco estos 2 millones de pesos con los saldos del primero y así. Estas son las operaciones, pero imagínense, magistrado, que acá se tira una suerte de sospecha, ¿verdad? Dice que se puede presumir que habrían sido pagados con dineros provenientes del ilícito, magistrado, y no se le imputa ningún tipo de conducta en esta etapa, magistrado. Insisto, de 2005 al 2013, el señor Francisco Estrada. ¿Qué tiene que ver, magistrado, eso con la historia? Ahora, lo bueno es que Francisco le da una explicación racional, ¿verdad? Y que esto es una suerte así como de bicicleta financiera. Tenía un préstamo, pedía otro, prepagaba el primero y solo se me entregaba la diferencia del segundo. Es decir, debía 1 millón de pesos, pedía un préstamo por 2, pero como ya debía uno, solamente le entregaban el saldo. Y así, magistrado, se realizó una bicicleta financiera por los problemas económicos que tenía Francisco. Pero es evidente que esta primera imputación, en la forma como está redactada, nada tiene que ver, magistrado, con los hechos materiales de la acusación, que están fuera de esto, y al mismo tiempo uno se da cuenta que existen otros mecanismos, ¿verdad?, para hacer frente a las deudas, que son precisamente esta bicicleta financiera. Así que de presumiblemente ilícito esto no tiene nada, más allá de las fechas que están totalmente fuera de la lógica. Que también fue referido por el señor Francisco Estrada, dice que los créditos de consumo de los bancos bancarios fueron en 3 entidades de bancos distintos. Fueron en 3 entidades bancarias distintas, que era el Banco Chile, el Banco BCI y el Banco Estado. Todo lo vimos acá, magistrado, en su declaración y cuando se le recibieron la documentación, porque íbamos paso a paso dando cuenta de créditos, prepagos, donde las cuentas y los montos iban coincidiendo. Como lo expliqué en estrado, solo fue esta llamada bicicleta financiera. Tenía un préstamo, pedía otro de más alto valor, con ese alto valor se prepagaba el primero y solo me entregaba la diferencia del segundo. Dice que de todos los préstamos bancarios solo fue prepagado con dinero del fraude el último de ellos, cuando fui a pagar el préstamo para comprar la casa. Como también aparece en la acusación que el préstamo hipotecario de 2.690 UF fue prepagado, situación que no es así, ya que aún está vigente y judicializado por no pago. Y no fue preparado como dice la acusación. Eso es importante, magistrado, porque también esta de las tantas situaciones donde uno, por hecho ajeno, ¿verdad?, sabe que no fue así. Este préstamo crédito hipotecario de 2.690 UF está en etapa de ejecución y de hecho las entidades bancarias han intentado ejecutar dichos bienes, magistrados, pero con la negativa, ¿verdad?, del tribunal por ser parte aún del litigio. Dentro de toda esta historia, magistrado, de toda esta historia importante de créditos bancarios, magistrado, y estas bicicletas financieras, hay una prueba que lo corrobora. ¿Y quién lo corrobora, magistrado? Pues, particularmente la prueba pericial por parte de la señorita Claudia González, quien da cuenta de estas 26 créditos, ¿verdad? Y fue ante ella, usando todas estas cuentas del BCI, del Banco Estado y de Chile, ¿verdad? Donde fuimos, magistrados, viendo que estaban vinculadas, magistrados, y que uno podía en concreto ver cómo se materializaba, ¿verdad?, esta bicicleta financiera. También, magistrado, de un hecho no menor, está el hecho de que dentro de las imputaciones del lado activo que se hace respecto de Francisco, está eh, las cajas de seguridad. Yo particularmente no entiendo, magistrado, qué acto de lavado es tener una caja de seguridad en un banco. No la estoy incorporando al sistema financiero formal y yo podría decir que es lo mismo que tener una caja de seguridad en mi pieza, ¿verdad? Lo que yo hago en mi pieza es guardar, por decirlo por ahí, como el botín. Es como los 600 millones de pesos que se encontraron, recuerdan, en la bodega del señor Nail. Entiendo, magistrado, que eso es el dinero sustraído, ¿verdad?, para posteriormente usarlo, que eso en sí sea un acto de lavado, porque sería similarmente a esto, no lo puedo entender realmente como un acto que implique, ¿verdad?, incorporar estos dineros al mercado formal. Lo único interesante de esa información, magistrado, que nos enteramos que estas cajas valen 35.000 pesos mensuales por si uno quiere guardar las cosas ahí. Ahora, dentro de la colaboración sustancial, magistrado,
Francisco, cuando declara, da cuenta pormenorizadamente, magistrado, de quiénes participaban en cada una de las modalidades donde ha reconocido participación, cuáles son los montos de los cuales él recibía, en concreto cuál fue su conducta. También, magistrado, ha entregado antecedentes para darle contexto, ¿verdad?, que pasaba en Ostunidad, da cuenta de su participación, ¿verdad? También da cuenta de todo lo que ocurra con su compañera, ¿verdad?, que él estaba en directo relación y trabajo con doña Pamela Castillo, ¿verdad? Da cuenta de la interacción que tuvo con el señor Nair, con el señor Carvajal, para efectos de hacerse estos dineros, también la coordinación que tuvo con el señor Miranda, el señor Rojas, el señor Vilches también para poder obtener dinero a través de esta modalidad de los archivos sin haberlos adulterado. Por lo demás, son pequeñas cosas, magistrado, diferencias, pero que lo medular, lo ofrecido es tú. Es decir, Francisco entrega información sustancial de su participación. Sin su declaración, gran parte, magistrado, de la historia que a él lo involucra y que son parte de las acusaciones que hizo la Fiscalía no se podrían llenar, no se podrían satisfacer porque no hubo nada, de hecho, que lo complementara. Él le dio sustancia, le dio sentido y creo, magistrado, que acá tenemos uno de los casos, ¿verdad?, donde claramente se le tiene que reconocer una colaboración sustancial. ¿Para qué decir, magistrado, que tanto los alegatos que hemos escuchado al inicio de clausura se ha invocado y se ha citado a mi representado, al igual que los otros cuatro, para efectos de fundamentar y sostener imputaciones, ¿verdad?, como elementos de corroboración de lo que se acusó en su oportunidad. Por lo cual, para mí es importante, magistrado, que bueno, ustedes tienen la declaración de Francisco Estrada, magistrado en estrado. Hay ciertas cosas, magistrado, que yo adelanto, de las cuales no me estoy haciendo cargo ahora, porque a mi juicio son parte de las réplicas, magistrado. Acá lo que me importa es que la oferta que nosotros hicimos en el momento de la apertura, magistrado, fue 100% cumplida. Se refirió, magistrado, por parte de mi representado, todos estos alcances en cuanto a la participación de cada una de las modalidades, donde se hicieron, ¿verdad?, pequeñas diferencias en cuanto a las coordinaciones, ¿verdad?, a quién se le ocurrió y cómo éstas se materializaban, y entendemos que cada una de las cosas que le señaló Francisco Estrada, magistrado en audiencia, fueron corroborados de una u otra forma por el resto de la prueba que se fue acompañando a un juicio. Él ha aceptado su responsabilidad, magistrado, él tiene claro la gravedad de los hechos, ha purgado, magistrado, durante todos estos años de investigación, ya sea en un tiempo con prisión preventiva o después con arresto total, han vivenciado, ¿verdad?, las consecuencias de estos actos, y creemos que cuando estuvo en audiencia respectiva mostró el arrepentimiento esperable, ¿verdad?, y también las ganas y finalmente la colaboración, las ganas de colaborar, ¿verdad?, sustancialmente con los hechos, cosa que a juicio de la defensa se dio. En su momento, magistrado, las réplicas nos haremos cargo de algunas divergencias que se han hecho con lo que planteó la Fiscalía y las codefensas. Entiendo que, magistrado, respecto de ese tipo de puntos, para que Francisco se quede tranquilo, las voy a ahondar cuando entiendo que son procedentes, pero a grandes rasgos, magistrado, reitero, de la imputación principal que se ha hecho por parte de la Fiscalía, salvo las precisiones que hemos hecho nosotros, es evidente y de manifiesto que el señor Francisco Estrada ha colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, magistrado, y esto ha sido corroborado por los demás copartícipes de esta causa, por lo cual, desde ya, magistrado, reitero, como alegación principal realizada en su momento, acá hay colaboración sustancial con los hechos de haber, magistrado, malversación de fondos públicos, entiendo, magistrado, que ese delito se está dando bajo la modalidad de delito continuado, por las razones, magistrado, que someramente voy a exponer mañana, magistrado, y que ya se han reiterado y se repetirán hasta el cansancio en este alegato de clausura, magistrado, y también referente a lavado de activos, que también en su momento haremos un cierre mañana, magistrado, pero acá lo que hemos visto son actos de consumo, son ciertas historias, ¿verdad?, de dinero que dan cuenta de mamás personales de mi representado, ¿verdad?, compra de bienes raíces que tienen una historia detrás, y también, magistrado, lo más relevante, creo yo, que fue la sucesión de créditos de consumo, que se da cuenta que ellos tenían por finalidad una bicicleta financiera que se daba por temas de problemas económicos serios que había, magistrado, y que esto pudo ser felizmente corroborado con lo que el perito expresó en juicio y con la prueba que se le exigió. Mañana, magistrado, voy a continuar con los demás votados.
Entonces, en ese entendido, hacemos receso, doña María Gabriel. Gracias, magistrado. Sí, magistrado, yo entiendo que las solicitudes de autorizaciones las hacemos por escrito, pero el día de hoy, magistrado, ya que es para mañana, la hago en esta audiencia. Es respecto al señor Bracamonte, magistrado, él solicita autorización para el día de mañana viernes y la próxima semana de martes a viernes poder salir de su domicilio a las 7 de la mañana para poder llevar a su hija al colegio. Él está con la cautelar de 9:30, o sea, de 21:30 a 9:30. Y lo que él solicita es poder salir de su casa a las 7 para poder alcanzar el Vía Santiago Centro y poder llevar a su hija al colegio a las 4. Solamente por el día de mañana y la próxima semana de martes a viernes. Bien, en tal entendido, se accede a aquello y oficiamos a la comisaría correspondiente. Gracias, magistrado. Bien, entonces hacemos receso hasta mañana a las 9. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, nos vale.